todos, buenas noches o buenos días para ustedes. Soy el padre Edgar Iván Beltrán Baizabal. Soy originario de la diócesis de San Andrés Tuxtla, Veracruz, y pues he conocido el movimiento de nuestra Madre, de María Reina de la Paz, desde hace ya algún tiempo. Me han pedido en este encuentro nacional de los equipos de María Reina de la Paz, de manera virtual, que comparta con ustedes una charla. Me parece importante que cuando hacemos la escuela de María Reina de la Paz, la espiritualidad que vivimos en esta escuela es una espiritualidad totalmente mariana. Actualmente, el mundo nos ofrece muchas espiritualidades. Sobre todo, el mundo vive estas espiritualidades orientales que nos proponen un caminar, pero que dejan fuera, sacan totalmente a nuestro Señor. De estas espiritualidades o de estas maneras de encuentro con el Señor, tenemos por ejemplo el yoga o el zen o otro tipo de prácticas religiosas, pero que el riesgo de estas prácticas religiosas sin duda alguna va a ser el que saquen a Dios, quiten a Dios del centro. Cuando en la actualidad se nos propone una espiritualidad, se está refiriendo o se está haciendo referencia a un encuentro amoroso, un encuentro sustancial, un encuentro maravilloso con el Señor. La Escuela de María Reina de la Paz nos propone ese encuentro. María, nuestra Madre, nos lleva al encuentro con el Señor. Y la Reina de la Paz, en Medjugorje, con sus mensajes, nos está llevando a ese encuentro. Por eso se ha insistido constantemente que Medjugorje no es solamente una aparición, que Medjugorje no solamente es una situación pasajera, sino que Medjugorje es una escuela de espiritualidad, una escuela de encuentro, una escuela donde nuestra Madre Santísima nos lleva al Señor. Ella se presenta como la maestra y por eso nos da mensajes, por eso nos dice oren, 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 y nos insiste constantemente que oremos. En la oferta de espiritualidades que vivimos en la actualidad, podemos encontrarnos con muchas formas y maneras de seguir al Señor, algunas muy radicales, otras muy flojas, pero sin duda alguna lo importante es seguir al Señor. En este encuentro virtual que vamos a tener todos nosotros, precisamente la finalidad, el objetivo es que nos encontremos, que vivamos, que podamos junto con nuestra Madre Santísima seguir al Señor Jesús vivo entre nosotros. Esta escuela de espiritualidad cristiana, mariana, tiene como característica, como algo muy propio de ella, el caminar en la humildad. El caminar en la humildad. Claro, por supuesto que nuestra Madre es la primera que hace este recorrido, este camino de humildad. Cuando en aquel primer encuentro con el ángel del Señor, donde el ángel le dice, vas a ser mamá, le anuncia que va a ser mamá, ella le pregunta precisamente al ángel. El texto bíblico de San Lucas nos ayuda mucho a mirar ese momento. Vamos a leer la palabra, porque la palabra es un gran momento de encuentro.
y vemos el anuncio del ángel a María Santísima. En Lucas perdónenme que se me queda la Biblia aquí. En Lucas 1:26. En el 6º mes, Dios envió al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre llamado José, de la descendencia de David. El nombre de la virgen era María. El ángel entró a donde ella estaba y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se sorprendió al oír estas palabras y reflexionaba qué significaba aquel saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios ha mirado favorablemente. Concebirás y darás a luz un hijo al que le pondrás el nombre de Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará para siempre sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin». María preguntó al ángel: «¿Cómo será esto, porque yo no tengo relaciones con ningún hombre?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el consagrado que nazca de ti será llamado Hijo de Dios. Mira, tu pariente Isabel, tenida por estéril, concibió un hijo y ya está en el 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios». María respondió: «Aquí está la servidora del Señor, que se haga en mí lo que tú dices». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sin duda alguna, este texto bíblico quiere resaltar precisamente esto que les estoy diciendo. La primera que camina, la primera que va, que responde al encuentro del Señor y se pone en marcha en humildad, en esclavitud. No en la esclavitud tenida como esa parte donde no tenemos libertad, no, en toda la libertad que le ha dado el Señor. María dice: «Yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según has dicho». Caminar en humildad significa caminar en verdad, lo decía Santa Teresa de Ávila. Caminar en humildad significa que me pongo a la disposición, que me pongo, que todas que mi voluntad y mi razón la pongo a la disposición de Dios. Estas facultades del alma, precisamente, que todas las facultades del alma, la voluntad, la razón, las pongo a la disposición del Señor. Es precisamente lo que hace María en este encuentro con el ángel. Pone todo su ser, todas sus facultades, las pone en disponibilidad. ¿Qué significa caminar en humildad? ¿Qué significa la humildad? Significa precisamente que me abajo, que me dispongo, que no hago otra cosa más que rendirme delante de la verdad. Y para descubrir qué es la verdad, tenemos precisamente que nosotros ocupar nuestras facultades intelectuales, ocupar nuestra razón. Dios no nos ha dado una razón solamente para pelearnos con la gente, nos ha dado una razón para poder encontrar la verdad. La verdad. Y recordemos aquel texto, aquel hombre que en el juicio del Señor le dice a Jesús: ¿qué es la verdad? Podríamos decir: ¿quién es la verdad? Y San Juan va a decirnos en boca de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, caminar en humildad, caminar en verdad, significa caminar en Jesús, caminar en el Señor, caminar delante de Él. Un teólogo de los años 60 más o menos, Karl Rahner,
un alemán de la orden de los jesuitas. Precisamente él va a vaticinar con una frase bien interesante. Él va a decir en una de sus charlas que sin vida mística, si el cristiano común, cuando hablamos del cristiano común, todo bautizado, si el cristiano común, todo seguidor de Cristo, no tiene una vida mística, una experiencia de Dios, no podrá llamarse cristiano. Es interesante, hace unos años atrás decía esto este teólogo, que es referencia de muchos teólogos en la actualidad, decía esto precisamente: sin un encuentro, sin un cristianismo con un encuentro profundo con el Señor, no podrá hablarse de cristianismo. ¿Y qué nos vamos dando cuenta en nuestro tiempo? Que el cristianismo se va diluyendo, se va perdiendo entre muchas cosas, entre muchas situaciones. ¿Qué nos está pidiendo nuestra Madre? Caminar en verdad, caminar en humildad, caminar en verdad, caminar bajo el Señor, bajo nuestro Señor. Hacer el camino que Él hizo. Sin duda alguna, muchos de nosotros vamos a andar buscando. De hecho, lo van diciendo algunos santos o la misma palabra: buscarán y no encontrarán. Pero buscar en el Señor significa caminar seguros. Caminar en humildad significa caminar seguros, caminar bajo el patrocinio de nuestro Señor. ¿Qué más significa caminar en humildad? Dice la palabra de Dios, si nosotros queremos realmente seguir al Señor, el Señor en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11, en el versículo 29, dice lo siguiente: tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus vidas. Es interesante. Es de los pocos textos donde Jesús se presenta como modelo. Aprendan de mí, aprendan de mí. Lo repito y me acerco aquí a la cámara: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ay, nuestro Señor, qué grande es. Qué grande nos pone este ejemplo de humildad, de caminar bajo la verdad. Si nosotros leemos las Escrituras, si nosotros vemos el Evangelio, vemos la vida del Señor, vamos a darnos cuenta, precisamente, vamos a darnos cuenta que nuestro Señor nos da ejemplo. Sanó a los enfermos, veló por las viudas y los huérfanos. Sin duda alguna, tenía la intención nuestro Señor de velar por el hombre, de llevarlo al Señor, a su Padre, de tal manera que cuando se presente delante de Dios: aquí están los que tú me diste, Padre, aquí están. Como tú me los diste, yo te los entrego a ti. Es muy, muy importante que nosotros aprendamos, queridos hermanos, a caminar bajo el Señor, siguiendo sus pasos. Aprendan de mí. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. La virtud de la humildad es una virtud necesaria. Todo cristiano tiene que tenerla. Uno de estos grandes escritores españoles, Cervantes decía que la virtud de la humildad es la más importante.
Nadie puede caminar sin la virtud de la humildad. Y San Agustín, el santo de la antigüedad, un santo padre de la antigüedad, él también decía precisamente eso. Si queremos seguir realmente al Señor, decía San Agustín, necesitamos la humildad. Necesitamos la humildad, necesitamos la humildad. 3 veces lo repite en ese texto. La humildad es la virtud madre. Muchos han reflexionado precisamente sobre la humildad. ¿Cómo se llama? Este santo fundador del Opus Dei, Escrivá de Balaguer, decía que la humildad precisamente es la base de todas las virtudes. Sin humildad no puede haber caridad. Alguien puede decir, ay, yo soy caritativo, yo ayudo, ay, yo estoy rezando todo el tiempo. Pero si se vanagloria en eso, si no hay humildad en esa acción, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo? No está haciendo más que un soberbio, que es lo contrario a la humildad. Imagínense a alguien que se vanagloria de un seguimiento al Señor, nuestra madre nos va a decir en uno de sus mensajes, incluso va a decir que, en uno de los mensajes, nuestra madre va a decir, el mensaje del 20 de septiembre de 1985, queridos hijos, hoy los invito a vivir con humildad todos los mensajes que yo les estoy dando. Queridos hijos, no se ensoberbezcan por el hecho de vivir los mensajes. No vayan por ahí diciendo, nosotros los vivimos. Si llevan los mensajes en el corazón y los viven, todos se darán cuenta y no habrá necesidad de palabras, que solo sirven para aquellos que no escuchan. Ustedes no tienen necesidad de hablar. Ustedes, queridos hijos, solo tienen que vivirlos y dar testimonio con sus vidas. Gracias por haber respondido a mi llamado. Ahí está, nuestra madre, ya desde el 85, imagínense, más de 20 años, ya nuestra madre nos va diciendo que el camino de la humildad es necesario. No solamente en este, lo va repitiendo en tantos otros mensajes. Yo tengo esta versión de los mensajes de nuestra madre del 81 al 2005, de 2015, perdón, me faltan varios, pero sin duda alguna, si hacemos la experiencia y pedimos que Dios nos dé un mensaje, encontraremos eso. Dice, del 1994, queridos hijos, yo me regocijo con ustedes y los invito a la oración. La oración, sin duda alguna, la humildad es fruto de la oración. Hijitos, oren por mi intención. Sus oraciones me son necesarias, a través de ellas deseo acercarlos aún más a Dios. Él es su salvación. Dios me envía a ayudarlos y a guiarlos al paraíso que es su meta. Por eso, hijitos, oren, oren, oren. Gracias por haber respondido a mi llamado. Sin duda alguna, uno puede decir, Padre, pero ahí no está la oración, ahí no está, el tema de la humildad. La humildad es fruto de la oración. Por eso nuestra madre en el 85, cuando nos dirige este preciosísimo mensaje que nos invita a vivir la humildad, precisamente para que no nos vanagloriemos. Si nos está pidiendo orar constantemente, orar, no es para que nosotros nos vanagloriemos de la oración o de que seguimos al Señor. ¿Cuántas veces o cuántas personas hemos conocido en nuestro itinerario que nos dicen, ay, es que yo tuve una experiencia del Señor, pero
cuando se les pide un favor, cuando se les pide un servicio, cuando se les pide que ayuden en algo en la parroquia o en el grupo, en la comunidad. Esas personas son las primeras que se van, que se salen, que se niegan a hacerlo. ¿Cómo van a decir que siguen los mensajes si su vida no da testimonio de ello? Recuerdo una película que ustedes a lo mejor la han visto, a mí me encanta. Se llama Paraíso, Paraíso, que es la vida de San Felipe Neri. En una de esas versiones de las películas de San Felipe Neri hay una escena de una monja, de una religiosa, que se supone que cura, se supone que ella hace milagros. Bueno, no ella, Dios por medio de ella. Y en la escena de la película me gusta que llega Felipe Neri, ya ven que él tenía como una forma muy particular, era un santo extraordinario, feliz. Llega, se sienta, mientras que aquella monjita está haciendo y levanta las manos, como muchos de nosotros luego lo hacemos, que no es malo, por cierto, pero cuando no está la humildad, cuando no hay humildad, todo es vanagloria. Aquella monjita termina sana precisamente. En la película se ve la escena de que sana aquel personaje, pero cuando llega a Felipe Neri le dice, hermana, pues tráigame agua para lavarme los pies y lávelos. Y aquella hermana, aquella monja, aquella religiosa, se sorprende, dice, ¿cómo? ¿No has visto lo que acabo de hacer? Ojo, lo que acabo de hacer, no Dios, no el Señor, ella. ¿No has visto lo que acabo de hacer? ¿Cómo quieres que yo te lave los pies? Si nosotros nos vamos al Evangelio, si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, imagínense qué hizo nuestro Señor cuando estando los apóstoles reunidos en el cenáculo, estando ahí despidiéndose, dice el texto bíblico que toma una jofaina de agua, se quita la ropa y se pone a lavar los pies a sus discípulos. Volvemos otra vez. Si caminar en la verdad, si caminar en la humildad es caminar en la verdad, y la verdad es Jesús, entonces la humildad es caminar como Jesús, tener los sentimientos, las acciones, la misma vida del Señor. Y si Él le lavó los pies a sus discípulos y dijo, hagan ustedes lo mismo, ¿no nos toca a nosotros también lavarnos los pies unos a otros? Esto no es una cosa extraordinaria. Esto debe ser lo ordinario de la vida. Velar por el otro, tener los sentimientos de Cristo. Eso debe de ser la manera más normal, cotidiana. No tenemos nosotros que verlo como algo extraordinario. Si nuestra madre nos los está pidiendo en los mensajes, en este que acabamos de leer de septiembre, los invito a vivir la humildad, es porque ella sabe lo que necesitamos, y en la escuelita de nuestra madre necesitamos la humildad, sin duda alguna. Necesitamos la humildad. No se ensoberbezcan. La soberbia contraria a la humildad. La soberbia contraria a la humildad. Quiero contarles una anécdota. A mí me pasó, y ahora que estaba preparando ya este tema me ponía a pensar sobre ello. Cuando yo conozco a María Reina de la Paz, fue en una invitación que me hicieron a un retiro iberoamericano que se hace precisamente, que nos ayuda precisamente la Fundación María Reina de la Paz en Nicaragua. ¿Bien? Me invitaron. Voy a ser sincero con ustedes.
Yo acepté porque tenía ganas de viajar. Era la primera vez que salía de mi país, de México, y era una gran oportunidad. Nicaragua es un país hermoso, empecé a leer sobre él, en fin, dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Cuando llegamos con otro grupo de peregrinos, de personas al encuentro, pues yo veía a la gente, hablaba sobre Medjugorje, hablaba sobre la Virgen, y yo me quedé sorprendido, o sea, ¿qué es esto? Después, mi querido amigo, el padre Francisco Verar, eh, todos lo conocemos, un padre en persona es bastante alto, imponente, y pues él digamos que es de los, no que es, no digamos que es el director a nivel iberoamericano de los grupos de María Reina de la Paz, y yo lo veía, pero yo lo veía serio, así imponente, y caminaba, y la gente como que lo reverenciaba, perdón padre, como que lo reverenciaba, y yo decía, ¿quién es este? O sea, imagínense, porque esto, la inteligencia, la racionalidad, nos hace soberbios, no nos hace pequeños, nos ensoberbece, nos ensoberbece, madre, porque yo decía, ¿quién es? ¿Por qué se comporta así? Y luego todo el mundo lo reverenciaba y le hablaba y le decía. Después fui entendiendo, por la gracia de Dios fui entendiendo que realmente era un hombre que estaba siguiendo los mensajes, que estaba siguiendo la espiritualidad, que tenía años viviendo la espiritualidad de María Reina de la Paz. Y lo único que estaba haciendo era ser coherente con su vida y con su llamada. Pero se dan cuenta, yo con mis prejuicios, yo en la ignorancia, cubierto de la ignorancia, tapado de la ignorancia y de la soberbia, yo lo juzgaba. Pero entre que me fui quitando esas soberbias y fui conociendo a la persona, me fui dando cuenta que era diferente, que era un hombre realmente coherente con su vida. Eso me da un poco de pena, a lo mejor el padre puede ver este vídeo, pero no importa, esa es una experiencia que yo les cuento. Cuando nos ensoberbecemos, cuando caminamos en la soberbia en vez de caminar en humildad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos en la ignorancia, cegados. Suponemos. Eso es muy típico en nuestros pueblos latinoamericanos. Suponemos. No nos acercamos y preguntamos, no, suponemos que. Y si lo que estamos suponiendo precisamente es algo que no nos agrada o esa persona no nos agrada tanto, suponemos con malicia. Todo esto nos lleva a la soberbia, a la soberbia. Yo soy más que el otro, yo sé más que el otro, yo contemplo más que el otro. Como me gusta cuando en los pueblos o en las experiencias de nuestros pueblos llegan las personas. Es que yo lloro más que esta persona, padre. Ejemplos del Evangelio, ¿no? ¿Se acuerdan? Aquel publicano y aquel fariseo que están en el templo orando. ¿Se acuerdan del texto? El fariseo está delante. Otra vez las manos, sin ofender a nadie. Te doy gracias, Padre, porque yo no soy como yo pago todo, yo hago oraciones, yo. Y el otro, el publicano, estaba atrás en el templo, agachado. ¿Y qué decía? ¿Cuál era su oración? Perdóname. He sido tremendo, tengo situaciones difíciles, perdóname, Señor. Después Jesús, cuando pone ese ejemplo, dice, ¿quién salió justificado? Y la gente le dice, pues el que pedía perdón.
Exactamente. ¿Quién es el más amado de nuestra madre? Porque luego como que queremos hacer competencias de quién es el más amado de nuestra madre y quién es el que hace 2, 3, 4, 20 oraciones a nuestra madre, quién es el que lleva más gente a Medjugorje, quién es el que... Yo creo que esa no es la intención de la Escuela de Espiritualidad de María, Reina de la Paz. Yo creo que la intención de nuestra Madre al presentarse en Medjugorje y al darnos los mensajes, su intención ¿cuál es? Llevarnos a Jesús. Para que nosotros seamos igual que el Señor. No para que seamos como nosotros queremos, sino para que seamos como quiere nuestro Señor por medio de nuestra Madre que seamos. No es una carrera. No es una carrera de ver quién hace más cosas. Dice la palabra de Dios que si en algo tenemos que deberle y si en algo tenemos que aventajar al otro, es en caridad, en amor. Es que si en algo tenemos nosotros deuda con el hermano, es en caridad. Pero la caridad sin humildad es hueca, es vacía, es ropaje. Y eso solamente nos lleva a una cosa, a la muerte. A la muerte. Queridos hermanos, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Los que nos sabemos seguidores de nuestro Señor, los que nos sabemos en la escuelita de la Virgen, de nuestra Madre, los que queremos realmente vivir una espiritualidad, ¿qué nos toca hacer? Rendir pleitesía a Jesús. Él es el Señor. Él es el Señor. No hay más. Él es el Señor. Por eso, cuando nosotros vivimos una sana devoción a nuestra Madre, estamos viviendo realmente un seguimiento a Jesús. Cuando nosotros nos rendimos delante del Señor, estamos también siendo alumnos aventajados de la Maestra. Cuando nosotros descubrimos que sin el Señor nada podemos hacer, entonces realmente estamos haciendo procesos de encuentro con el Señor. Tenemos una gran tarea, hermanos. Tenemos una gran tarea. Ante un mundo con propuestas miles de cosas. La propuesta del mundo, miren, es así. O como dicen los italianos, es una propuesta grande. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Doblar orejas, doblar la cabeza, doblarnos. Señor, sin ti no puedo hacer nada. O en esa oración maravillosa de nuestra Madre, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según has dicho. Yo soy el esclavo del Señor, yo soy tu seguidor, Señor. Yo no puedo sin ti nada. Volvamos otra vez a cómo hemos definido la humildad. La humildad es caminar en la verdad. Y caminar en la verdad es caminar delante del Señor, ser como el Señor, tener los sentimientos de Jesús. Y ser como Jesús implica doblarnos ante la grandeza del Señor y doblarnos ante la cercanía que Él tiene con nosotros. Yo decía al principio que el Señor es un Dios presente, un Dios cercano. Jesús es un Dios cercano, tan cercano que llegada a la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley,
la encarnación. Si nosotros caminamos por otro lado, sí, nos sentiremos bien, nos sentiremos bien. Actualmente la gente busca estar bien. Yo estoy viviendo ahora en Colombia, estoy haciendo estudios de pastoral y una de las experiencias a la cual no le pongo valoración moral, pero es una experiencia interesante. Una de las experiencias que he tenido en el momento de las confesiones, en el momento de acercar a los demás al Señor, ha sido que la gente se acerca porque se quiere sentir bien. Se quiere sentir bien. Hermanos, me acerco un poco. Hermanos, la fe no se trata de sentirse bien. La fe se trata de seguir al Señor. De seguir al Señor. Hace unos días escuchaba una predicación y se hablaba de la vid y los sarmientos. Y precisamente nos afanamos para dar frutos. Pero lo importante no es dar frutos. Los frutos son consecuencias de. Lo importante es permanecer en la vid. Permanecer en la vid, unidos a la vid. Y cuando se explica esa parábola, se dice que la vid es el Señor, que la vid es Jesús y los sarmientos somos nosotros. Los sarmientos tienen que estar unidos a la vid. Si yo no estoy unido a la vid, ¿qué pasa con ese sarmiento, con esa rama? Pues para que lo entendamos, ¿qué pasa con esa rama? Se seca, ni da frutos, ni sirve para nada más que para tirarla al fuego. Y nada más, nada más. Pero un sarmiento unido a la vid, sin duda alguna, nos permanece verde la rama, permanece, aunque vengan tempestades o haya mucho sol y calor y queme toda la vid, pero si permanece en ella, se está alimentando directamente de la savia de la vida, de la savia, de la fuente, decía el Salmo de hace algunos días, de la fuente viva. No busquemos solamente los frutos, busquemos permanecer a la vid. Queridos hermanos, pues ojalá que este momento de oración que ustedes están teniendo, este momento de encuentro con el Señor, no sea solamente un encuentro más, una charla más, un momento más, no, sea realmente un encuentro con el Señor. Que nuestra Madre Santísima, la Virgen, en su deseo constante de llevarnos al Señor, con su deseo constante que ella tiene de poder amar al Señor, que ella nos ayude, hermanos muy queridos, a vivir esta humildad. Vamos a orar. Dice el mensaje del 25 de abril del 96. Queridos hijos, hoy los invito nuevamente a poner la oración en primer lugar. En sus familias, hijitos. Si Dios está en primer lugar, ustedes buscarán su voluntad en todo lo que hagan. De este modo, su conversión cotidiana será más fácil. Hijitos, busquen con humildad lo que no está en orden en su corazón y comprenderán lo que tienen que hacer. Entonces la conversión será para ustedes una tarea diaria que realizarán con gozo. Hijitos, yo estoy con ustedes y los bendigo a todos y los invito a que se conviertan en mis testigos a través de la oración
y de la conversión personal. Gracias por haber respondido a mi llamada. Oren, dice la Madre. Nuevamente, insistentemente, oren. Hermanos, oremos. Gracias, Señor. Gracias por enviar a tu mensajera, la Virgen, nuestra Madre Santísima. Gracias por enviarla para poder recordarnos nuevamente la necesidad de caminar en la verdad, de caminar en la humildad, de caminar bajo el signo del Señor. Gracias porque en la obediencia de esta Madre nuestra has querido también que nosotros nos reflejemos en su sencillez. Ella sin duda alguna desde un principio muestra estos deseos de servirte y de seguirte en humildad. Permítenos a nosotros también ser tus siervos, ser tus esclavos de amor, ser tus seguidores, a ejemplo de María. Ayúdanos a responder con generosidad a la llamada que nos haces, a vivir en santidad. Señor, por intercesión de nuestra Madre Santísima, la Reina de la Paz, haznos ser humildes, mansos y humildes de corazón. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.